no cambia, es homogénea, eso significa que tiene un comportamiento también, a veces también en bulk, además en bulk. Y eso hace que yo me despreocupe de la temperatura que tiene en cualquier punto porque es la misma. Consecuentemente, la temperatura que presenta en la superficie se supone que es muy similar a la que tiene en la parte más interna. Por eso no me interesa la temperatura en función de la posición, porque si yo conozco la temperatura en la parte externa, que es fácilmente medible, que se puede cuantificar, es aproximadamente la misma que tiene en cualquier punto, en cualquier posición. ¿Sí? Pero, para que yo físicamente pueda ver y visualizar la fuerza impulsora que promueve la transferencia de calor del objeto, yo necesito otra referencia que me indique y me permita ver y visualizar la diferencia de temperatura de la fuerza impulsora. Y es por eso que siempre nosotros vamos a analizar este tipo de problemas desde la lógica de que el objeto, caliente o frío, va a interactuar con qué, con alrededores que se encuentran a temperatura diferente. Y por eso nosotros vamos a ver que la diferencia o la fuerza impulsora para la transferencia de calor va a ser que la temperatura del ambiente, de los alrededores, del aire, de la atmósfera y la temperatura superficial del objeto. Y es la lógica que tiene mucho desierto con lo que pasa en fenómenos reales, es lo que vamos a considerar a nivel de sistemas concentrados. Lo que les mencionaba en la clase anterior, voy a tener un objeto que lo caliento. Por esta consideración de que es un sistema concentrado, el objeto tiene desde su parte más interna hasta la parte más externa la temperatura. A mí me va a interesar que la temperatura superficial, porque si conozco la temperatura en la superficie, es la misma en todo el material. Esa temperatura superficial muy caliente en contacto con aire que está frío, genera la transferencia de calor. Y el objeto que va a pasar, que se va a enfriar. Pero ese enfriamiento cambia con el tiempo, porque su temperatura, si está a mi invento a 500 en superficie, luego de 5 minutos descenderá, no sé, a 400, 20 minutos, 300, media hora, 100, 1 hora 20, 5 horas tal vez ese objeto ya tiene una temperatura similar a la que tiene el medio ambiente. Pero lo importante es que la condición de problema en régimen transitorio, estado no estacionario, se cumple, porque aquí yo voy a tener que la temperatura cambia con el tiempo. La posición no me interesa, repito, porque el delta en el material es muy pequeño. Y ese es el tipo de problemas que nosotros vamos a analizar. ¿Sí? Sin embargo, vamos viendo algunos aspectos que están puestos en la diapositiva. Algunos cuerpos se comportan como un bulto cuya temperatura interior permanece uniforme durante un proceso de transferencia de calor. ¿Sí? Masa, el bulto. Desde la parte más interna hasta la parte más externa, vamos a considerar que presenta una misma temperatura, pero por el efecto de transferencia de calor, esa temperatura cambia con el tiempo. ¿Sí? La temperatura de esos cuerpos se puede tomar solo como una función del tiempo, lo que les acabo de explicar. El análisis de la transferencia de calor que utiliza esta idealización se conoce como sistemas concentrados. Ojo, en este tipo de problemas la característica es esta: un objeto caliente o frío interactuando con un ambiente a temperatura diferente. Se va a calentar o se va a enfriar. Pero, por esta lógica, o ligado a un problema que vamos a resolver, vamos a tener un objeto pequeño, finito, que tiene una pequeña masa y que va a interactuar con una masa, un volumen infinitamente más grande de aire o de alrededores. Y eso hace que físicamente los alrededores no cambien su temperatura. ¿Qué no hacen? ¿Hasta qué punto? Hasta que se anule la fuerza impulsora. Y se anula la fuerza impulsora cuando el objeto tiene una temperatura próxima a la del objeto. Esa va a ser la naturaleza del problema. Nunca el ambiente va a cambiar de temperatura, y eso tiene que ver con el hecho de que es un volumen muy grande en contacto con un objeto muy pequeño. Y eso hace que físicamente esta habitación, ¿no es cierto?, no cambie su temperatura.
como que ustedes tengan, repito, una esfera muy pequeña, con muy alta conductividad térmica, que está a 500 grados centígrados y la dejo en esta habitación, se va a enfriar, pero tal vez físicamente nosotros no vamos a ver que el ambiente cambie su temperatura. ¿Sí? Ok, un poco adentrándonos, un poco aclarando esta idealización. Aquí me habla de una idealización porque efectivamente estamos considerando que la temperatura del material es uniforme, eso va a cambiar con el tiempo. Pero, repito, para que exista transferencia de calor necesito la fuerza opuesta. Entonces ahí estamos poniendo dos opuestos. En la parte superior derecha tenemos una esfera metálica que está al rojo vivo o que se encuentra a una temperatura uniforme, 70 grados centígrados. Pero por otro lado tenemos un pedazo de carne. Y ahí yo ya no puedo considerar un sistema concentrado. La esfera sí, porque tal vez tiene una conductividad térmica alta, pero la carne no, y físicamente ustedes pueden darse cuenta de eso. Todos entiendo que han visto cómo se hace un asado, ¿no es cierto? Toman un pedazo de carne y lo ponen en la parrilla y dejan que transcurra mucho tiempo y claro, le van dando vueltas cada cierto periodo de tiempo. Pero, ¿no es cierto?, le dejan un par de horas y cuando ustedes hacen un corte pueden darse cuenta que la coloración desde la parte más externa hasta la parte más interna va cambiando. Y esa coloración tiene que ver con qué, con los niveles de cocción. Y esos niveles de cocción tienen que ver con qué, con temperaturas. Entonces, esa diferente coloración que presenta esa carne que le estaban asando es sinónimo de un perfil de temperaturas muy marcado. Y ahí yo no podría considerar sistemas concentrados. Ahí necesariamente la temperatura cambia, tanto con la posición como con el cuerpo. Ustedes claramente se dan cuenta que ahí esa carne, cuando la van cortando, permite reflejar distintas tonalidades de color que se pueden asociar con distintos niveles de cocción, que se pueden corresponder con distintas temperaturas en distintas posiciones. Ustedes se dan cuenta ahí. ¿Sí? Y a veces incluso pasa, ¿no es cierto?, que dejan mucho tiempo, le cortan en la parte central, la más céntrica, que soporta esta cruz. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor, ¿sí?, no ha sido tan significativa y ha hecho que ese punto todavía mantenga una temperatura baja, aun cuando la parte más externa presente una temperatura más alta. Eso es lo opuesto de un sistema concentrado y realmente es lo que ocurre en un objeto. Tiene que existir la fuerza impulsora, la diferencia de temperaturas para que exista transferencia de calor. Sin embargo, en estos objetos, por esta resistencia mínima que tiene por una alta conductividad térmica, hace que ese diferencial sea muy pequeño y con fines prácticos o ideales lo despreciemos y consideremos que el objeto tiene una temperatura uniforme. ¿Sí? Vamos analizando un poco más del problema. Les decía, entendido esta primera parte de por qué le denomino sistema concentrado, que a la larga no es más que el objeto tiene una temperatura uniforme en toda su masa, en todo su volumen, desde la parte más interna a la parte más externa. Veo la naturaleza del problema. Objeto, una misma temperatura en toda su masa, en todo su volumen. Que interactúa con alrededor a una temperatura diferente y le voy a poner peso diferente. Tiene que ser diferente para que exista transferencia de calor. Este mayor o este menor en relación a la que tiene el objeto. ¿Sí? Como no tengo herramientas y no puedo visualizar formalmente la fuerza impulsora en el objeto, solo sé que se está calentando, se está enfriando, está ganando, está perdiendo energía. No puedo, ¿sí?, plantear ecuaciones a nivel del objeto. Pero ¿en dónde puedo visualizar la fuerza impulsora? Acá le voy a poner un T sub S, que va a ser la temperatura más externa del objeto, que físicamente tal vez la puedan medir.
Ustedes toman estos dispositivos, los pirómetros o láseres, que son como una pistola, ¿no es cierto? Va el láser, interactúa con la superficie, miden la temperatura. Puedo conocer esa temperatura que estoy llamando TSV, que es la de la superficie más externa del objeto. Y por otra parte tengo la del medio ambiente, tomo un termómetro, mido la temperatura del medio ambiente. Ahí tengo la producción impulsora. Si son diferentes, hay transferencia de calor. Si este es mayor y este es menor, el calor va de afuera hacia adentro. Si este es mayor y este es menor, va de afuera, perdón, de adentro hacia afuera. Signos, pero hay transferencia de calor. Y yo físicamente puedo caracterizar la transferencia de calor del ambiente hacia la superficie o de la superficie hacia el ambiente. ¿Y eso qué mecanismo de transferencia de calor es? Convección. En definitiva, aquí vamos a hacer un análisis o un balance energético a nivel superficial. Porque el calor va a llegar al objeto por convección y luego ese calor, si es que el objeto está ganando, se va hacia el objeto y se va a transportar por conducción. Pero esa conducción de calor no la podré analizar porque no puedo visualizar su fuerza impulsora, la diferencia de temperaturas. Pero sí puedo analizar esta parte de convección. Por eso aquí voy a tener temperatura de los alrededores y tendré su coeficiente de convección. Pero en definitiva, aplicaré esto. Transferencia de calor hacia el cuerpo durante un intervalo de tiempo de T. Ojo, aquí hay que tener presente de que la variable de tiempo está jugando un papel importante. ¿Por qué? Porque el objeto está cambiando su temperatura porque está recibiendo o está experimentando transferencia de calor y por efecto de esa transferencia de calor su temperatura está cambiando. Por eso aquí me habla de transferencia de calor hacia el cuerpo. Aquí, este razonamiento, toda la deducción o las fórmulas que están planteadas acá, están hechas bajo el escenario de que T sub infinito es mayor que la temperatura del objeto. Por eso me dice transferencia de calor hacia el cuerpo. Se podría plantear en sentido inverso también, la ecuación va a ser exactamente la misma. Pero aquí, T sub infinito es mayor que T sub S y por eso hay transferencia de calor hacia el objeto, pero, repito, en un intervalo de tiempo, cualquiera en este caso le está poniendo de T. Si el objeto está ganando energía porque T sub infinito es mayor que T sub S, ¿qué va a pasar? Que va a incrementar su contenido energético. Eso es más que obvio, más que evidente. Aquí estamos hablando de la transferencia de calor hacia el cuerpo por la fuerza impulsora, pero esa transferencia de calor modifica el contenido energético del objeto, obviamente durante el mismo intervalo. ¿Sí? Esto hace que nuevamente yo pueda empatar y plantear mi balance tomando en cuenta este planteamiento: transferencia de calor hacia el objeto, hacia el cuerpo durante un intervalo de tiempo de T. ¿Cómo ocurre esta transferencia? ¿Qué mecanismo tenemos acá? Convección. Por lo tanto, aquí la cantidad de calor que va hacia el objeto la puedo cuantificar como coeficiente de convección, área de transferencia y la diferencia de temperaturas. ¿Cuál? La del fluido que se mueve sobre la superficie. T sub infinito es. Entonces ya tenemos la ecuación que me permite cuantificar la transferencia de calor hacia el objeto porque es convección. Pero eso me dice que es igual a ¿qué? A la variación, al incremento en el contenido energético del cuerpo. ¿Qué pasa ahí? Que está cambiando su temperatura. Y yo puedo calcular esa cantidad de calor para que el objeto cambie su temperatura como MCP delta T. Y esa va a ser la base, ¿sí?, del balance energético que voy a plantear para tratar de resolver este tipo de problemas, que es justamente lo que se está planteando aquí. Coeficiente de convección, área de transferencia que va a ser la superficie del objeto, la diferencia de temperaturas T sub infinito menos la temperatura TS, la temperatura del objeto. Obviamente aquí hay que tomar en cuenta el intervalo de tiempo y es igual a ¿qué? A MSP. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Ojo,
Aquí tengo que trabajar con qué, con balance energético, pero finalmente tengo que verificar y percatarme, tener cuidado de que haya coherencia en cuanto a mides. Esto formalmente, ¿qué es, chicos? Ley de enfriamiento de Newton. Coeficiente de convección, área de transferencia y una diferencia de temperaturas. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene la razón de transferencia de calor? Energía por unidad de tiempo. ¿Sí? Pero yo tengo aquí un objeto, tiene una masa finita. Y como les decía, yo puedo calcular la energía que necesito para que ese objeto cambie su temperatura como MSP delta T. Pero si yo hago el cálculo como masa, capacidad calorífica y cambio de temperatura, ¿qué tiene eso? Solo energía. Esto es energía por unidad de tiempo. Y esto es que únicamente energía. Entonces, dimensionalmente no son iguales. Por eso, incorporo el intervalo de tiempo de t que cancela la unidad de tiempo y hace que esto sea equivalente. ¿Sí? Y claro, también refleja la naturaleza no estacionaria del problema, el régimen transitorio, porque tengo que tomar en cuenta el intervalo de tiempo. Antes no me interesaba el intervalo de tiempo porque yo mantenía la fuerza impulsora. Y ese perfil de temperaturas no cambiaba con el tiempo. Pero ahora sí me interesa porque debemos de entender de que el objeto en este escenario paulatinamente se va calentando. ¿Sí? Y si yo analizo sobre todo desde esta lógica de MSP delta T, hay que entender que ese calor que está ganando el objeto es variable. Cambia con el tiempo y eso se justifica y me permite entender, aparte de la parte dimensional, por qué yo a la ley de enfriamiento de Newton le multiplico por el dt del intervalo de tiempo, porque también va a ser válido. Lo que sí es correcto es que en cualquier instante de tiempo, a 5 segundos, hay una cantidad de calor que hace que el objeto cambie su temperatura hasta 5 grados. ¿Sí? Hasta ahí todo bien, pero fíjense en cómo planteo ley de enfriamiento de Newton por dt, de aquí MSP delta T en términos diferenciales, porque la temperatura va cambiando. La temperatura del objeto, ¿sí? Entre un tiempo 1 y un tiempo 2 hay un efecto neto de variación, de cambio de temperatura, pero la temperatura está cambiando conforme pasa el tiempo. Por eso, intervalo de tiempo determinado. En un intervalo de tiempo determinado, ¿en cuánto cambia su contenido energético? ¿Y cuánta energía está llegando al objeto por convección? ¿Sí? Entonces, claro, aparentemente, aquí yo ya tendría, ¿no es cierto?, una ecuación que me permitiría a mí resolver este problema a nivel de sistemas concentrados. Entonces veamos si a partir de esta ecuación llego a la ecuación de acá, que es característica de sistemas concentrados. Porque aparentemente yo, ¿qué tengo que hacer aquí? Separar variables, ¿no es cierto? Aquí tengo un dt, aquí tengo un diferencial de temperatura, se va acá abajo. Aquí tendría simplemente un dt, integración. Y aparentemente tengo mi problema resuelto. Aquí tengo el coeficiente de convección, la sub s. Aquí tendría masa Cp multiplicado por dt. Y me quedaría únicamente el dt sobre t sub infinito menos t. ¿Qué más? Ya sabemos que la masa, ¿sí?, la podemos cuantificar utilizando el volumen del objeto y su densidad. Por eso tenemos aquí coeficiente de convección a sub s. Aquí era la masa, que es densidad por volumen, Cp, y eso estaba multiplicado por el dt. Integrado, ya me queda el t. Y finalmente tendría que tomar en cuenta y ver si yo tengo
o la solución de este integral de dt sobre t infinito menos t me llega a justificar esto. ¿Se justifica, chicos, eso? Cambio de variable. No, por partes. ¿Cómo? El duro de las dedos. Sí. ¿Cómo es que se hace? El logaritmo, el anexo de logaritmos te da una fracción y eso tiene que estar igual a los puntos. Sí, sí. Seca. ¿Sabes? ¿Sale la integral? Podemos pasar directamente de este balance a esta ecuación de acá. ¿Se justifica? Este integral es simplemente logaritmo natural de t sobre infinito menos t. Pero claro, para que yo pueda encontrar una solución exacta a mi problema, mi única solución que tengo que incorporar aquí, chicos. Cuando veíamos la ecuación general de conducción de calor, les decía que yo necesito condiciones de frontera. Aquí la condición de frontera no la puedo establecer porque es un sistema concentrado y la temperatura no cambia con la posición, por lo tanto no necesito condiciones de frontera. Implícitamente, cuando yo mido el TS, ya es una especificación ligada a la condición de frontera. Pero lo que yo sí necesito es que mi condición inicial. Todo problema de transferencia de calor en estado no estacionario, régimen transitorio, necesita la definición de una condición inicial. ¿Y cuál es esa? Que a tiempo cero yo tengo una temperatura inicial del objeto. Por eso, cuando ustedes integran o hacen acá la integración de dt, es t menos 0, en el instante de tiempo 0. Y a 0 yo tengo que la temperatura inicial del objeto, por eso tengo aquí a tiempo 0 t sub i. Y lo que a mí me interesa es la temperatura en un instante de tiempo determinado, por eso aquí yo tendría esa definición de la condición inicial. A tiempo 0 tengo una temperatura inicial T sub i y en cualquier instante de tiempo t quiero saber su temperatura. Entonces aquí ¿qué nos quedaría? Logaritmo natural de t menos t dividido para t sub infinito menos t. ¿Sí? Es justamente lo que tenemos. Logaritmo natural de t
Entonces, esa sería la integración y la evaluación de los límites de integración tomando en cuenta la condición inicial. Que es un poco lo que tenemos aquí, logaritmo natural de tenemos t sub infinito menos t, lo que tenemos en el numerador, y en el denominador t sub infinito menos t, sino que está con el signo invertido, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es sacar el signo negativo y se justificaría lo que tenemos acá. Negativo le pasa. ¿Qué? Y negativo de eso le pasa en la cabeza. Es lo mismo, ¿no es cierto? En el numerador y en el denominador es como que estamos multiplicando por menos 1. Entonces aquí puedo invertir y tener t menos t sub infinito, ti menos t sub infinito, es lo que ya tendríamos aquí. Pero ustedes se fijan que ahí tengo un signo negativo. ¿De dónde sale el signo negativo? ¿Por qué lo pongo ahí el signo negativo? Se multiplica solo, es como multiplicar el otro. Se multiplica solo, es que está por el otro. O sea, factor muy común. No, pues si es que está multiplicando un lado. Por eso les decía, aparentemente, cuando yo planteo este balance, yo podría llegar a esta ecuación, pero claro, hago la integración, separación de variables, no puede decir. Es que transferencias. No me equivoqué. Sí, el signo no cuadra. Bueno, aquí un poco hay que jugar con la parte matemática que también se corresponde con la parte fenomenológica. Aquí yo tengo realmente que un dt, ¿no es cierto? Pero este dt tiene que ver con el cambio que experimenta el objeto. Realmente, la cantidad de calor que está ganando, está perdiendo el objeto y que modifica su temperatura y que lo puedo cuantificar como mCp delta T. Realmente, este delta ¿qué es? Es la temperatura en cualquier instante de tiempo menos la temperatura inicial que tenía el objeto. Porque tiene un punto de partida. A tiempo cero tiene una temperatura T sub I. Y desde esa T sub I su temperatura va a cambiar dependiendo del tiempo. Por eso, realmente, cuando yo estimo este mCp delta T, este delta T tiene esta forma. ¿Sí? Y claro, si yo lo quiero escribir en términos diferenciales, quiero derivar esto. Claro, y me queda m, que es constante, Cp es constante, y me queda ¿qué? El dt. Porque la derivada de esto se desglosa como dt menos dti, pero como el ti es constante, esto es así. Entonces realmente lo que yo tendría aquí es mCp, la derivada de ¿qué? De t menos t.
No es un DT cualquiera, porque tiene una condición inicial y a partir de esa condición inicial la temperatura cambia. Y aquí efectivamente le puse un DT, pero debo de tener presente de que realmente es una diferencia de temperaturas, porque es MSP delta T, pero ese delta T cambia considerando el TI que tiene el tiempo central. Y claro, matemáticamente, como les decía, este de T es igual a T al de T menos T. Y eso es lo que tengo que hacer acá. Reemplazar esa equivalencia. Y ahí sí ya se van a dar cuenta que cuando hago la integración aparece el signo negativo. Sí. Con esta pequeña consideración ya podemos llegar a esta ecuación, que es la ecuación representativa por la que vamos a utilizar para trabajar en sistemas concentrados. Y es muy operativa porque me permite calcular en cierto instante de tiempo qué temperatura tiene el objeto. Obviamente necesito conocer la temperatura de los alrededores, el coeficiente de convección y las características del objeto a nivel de, de su volumen, de su CP, de su densidad, para que operativamente pueda encontrar y resolver el cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Ahora, claro, luego lo que hacemos nosotros es esencialmente reescribir la ecuación para que yo tenga, ¿sí?, algo equivalente a un grupo adimensional. Porque ustedes se fijan, aquí lo que estoy haciendo básicamente es eliminar el logaritmo, por eso elevo al exponente e. Se me cancela, me queda arriba una diferencia de temperaturas y abajo otra diferencia de temperaturas. Igual a e elevado a la menos bt. ¿Qué significa? Que esta constante b no es más que la agrupación entre ¿qué? Coeficiente de convección, área de transferencia, masa Cp, la masa expresada como densidad. Y claro, ahí yo tendría una pequeña noción que me permite identificar cómo va cambiando la temperatura conforme pasa el tiempo, y es básicamente una curva exponencial.
que es justamente lo que ustedes tienen acá. Aquí se está representando ¿sí? Cómo va cambiando la temperatura del material con respecto al tiempo, pero claro, en términos realistas, en función del problema que hemos planteado. En este caso yo tenía que una temperatura inicial a tiempo cero. Pero por otra parte, este objeto en este instante de tiempo cero, cuando tenía TI, interactuaba con ¿qué? Con alrededores que se encontraban más calientes y que estaban a T sub infinito. Y claro, la tendencia del objeto es que conforme pase el tiempo se vaya calentando hasta que en un caso teórico hipotético, cuando pasa mucho tiempo, prácticamente el objeto alcanza la temperatura de los alrededores. ¿Sí? Es exponencial, hay una asíntota. A tiempos elevados, ya prácticamente el objeto iguala la temperatura del material. ¿Sí? A tiempo cero tengo T inicial, pero conforme pasa el tiempo el objeto se va calentando. Pero el comportamiento que tienen los objetos no es genérico. Depende del material y depende también, en este caso, de la interacción de la superficie del material con los alrededores. Porque en definitiva, aquí estoy haciendo un balance energético considerando que la transferencia de calor, y esa transferencia de calor es por convección que afecta al contenido energético del material. Consecuentemente, ese cambio de temperaturas no es genérico, repito, depende de qué, del material. Por eso ustedes tienen en la ecuación MST. Depende también de su geometría y eso tiene que ver con qué, con el área de transferencia. Pero también depende de cómo interactúa esa superficie con los alrededores, porque hay convección y por eso tenemos esta. Y claro, por eso matemáticamente, si se está agrupando coeficiente de convección, área de transferencia más ACP a nivel de una constante, para que vean que esa constante refleja estos múltiples factores que pueden incidir en la transferencia de calor. Y por eso tengo varias curvas. Y cada curva tiene que ver con qué, con un valor distinto de esta constante. ¿Sí? Sí, genéricamente o de forma general el cambio de temperatura es exponencial. Pasa mucho tiempo y tiende a alcanzar la temperatura de los alrededores. Pero ¿cómo alcanza la temperatura de los alrededores? Puede ser muy diverso. Porque, por ejemplo, en esta curva, la más superior, yo que puedo ver que en intervalos cortos de tiempo ya prácticamente el objeto cambió mucho su temperatura y rápidamente tiende a alcanzar la temperatura de los alrededores. Pero en la curva de abajo yo veo un cambio lento, gradual, secuencial. Poco a poco va cambiando la temperatura hasta que alcanza los alrededores, obviamente a tiempo infinito. Pero acá es un cambio drástico en los primeros instantes de tiempo y luego ya claro, el cambio de temperaturas cae, decrece y ya no es muy significativo el cambio de temperaturas conforme pasa el tiempo. Y eso depende, repito, de la combinación entre propiedades del material y la interacción que tiene la superficie con los alrededores. ¿Sí? Por eso prefiero, o es preferible que agrupemos eso a nivel de esta constante B para que vean que matemáticamente tiene incidencia en el fenómeno complejo. ¿Sí? Entonces aquí me está diciendo esto, no se ve muy bien, pero aquí tengo una constante B1, aquí tengo una constante B2, aquí tengo una constante B3. Y eso va a hacer referencia a que a materiales diferentes y condiciones de interacción diferentes. Incluso puede ser un mismo material. La misma esfera, mismas dimensiones, misma área superficial, misma conductividad térmica, mismo volumen, misma masa. Pero si yo modifico la interacción de los alrededores a nivel del coeficiente de convección, también. Y fíjense, coeficiente de convección, área, todo esto puede ser constante. El área, si no modifico el objeto, el área va a ser la misma.
Si no cambio su volumen, su masa va a ser la misma. Si no cambio de material, su densidad, su CP va a ser la misma, por lo tanto, esto no va a cambiar. Pero si yo modifico la interacción de ese aire que se mueve sobre la superficie del objeto, el H va a cambiar y eso hará que el comportamiento, el cambio de la temperatura con respecto a paso del tiempo es diferente. Y por eso tengo B1, B2, B3. Ahora la pregunta es, y eso espero que ustedes lo puedan resolver matemáticamente, ahí, ¿cuál es la secuencia? ¿B1 es mayor que B2, mayor que B3? ¿O B3 es mayor que B2, mayor que B1? ¿Cuál es la tendencia correcta? Y eso lo pueden deducir ustedes matemáticamente. Ahí ya no es cuestión de variables, porque estoy contando las variables de una constante. Y esa constante incide en cómo cambia la temperatura. Ahí que necesito en cuanto a la ley. Que sea mayor, que sea menor. Ok. B3 es mayor porque está subiendo y acá está bajando y acá está subiendo. Se la gráficamente. O sea, así total. Sobre el 3 es más grande, más grande, más pequeño. O sea, gráficamente. B1. Vamos al pecho. Vamos al pecho. Intrinseca. Vamos al pecho. Intrinseca, loco. Ya se acabó todo eso. Vale. Aquí resulta que B3 es mayor que B2 y es mayor que B2. Pero repito, aquí muy importante es que ustedes entiendan que las condiciones en las cuales se efectúa o se plantea el problema de transferencia de calor inciden en el perfil de temperaturas. ¿Cómo cambia o el comportamiento, más bien dicho, de la temperatura en función del tiempo? A veces, en cortos intervalos de tiempo hay un cambio drástico de temperatura y luego ya es poco significativo. Y lo inverso es que ese cambio sea secuencial gradual. Pero siempre el cambio de temperaturas con el tiempo es exponencial. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Esta. ¿Sí? Y tal vez para que nunca se olviden de esta fórmula, y por eso prefiero que la escribamos así, es que esencialmente estoy comparando que dos diferencias de temperatura. Una diferencia de temperaturas en cualquier instante de tiempo versus la máxima posible que se pueda obtener. En el instante de tiempo 0 yo tengo la máxima. ¿Por qué? Porque en 0 yo tengo TI acá en la superficie menos T sub infinito. Y en cualquier instante de tiempo, ¿qué pasa con esto? ¿Qué cambia T? Se va acercando a T sub infinito, consecuentemente va cambiando. Se va acortando, se va achicando el diferencial de temperaturas. Y por eso les digo, yo comparo el diferencial de temperaturas desde la lógica de convección en cualquier instante de tiempo respecto del máximo posible, que es en el instante de tiempo 0 grados. Porque aquí tengo un diferencial, repito, a nivel de convección. T sub infinito menos T de la superficie. Pero comparo en cualquier instante de tiempo T versus el máximo posible, que es
a t igual a 0, donde tengo t sub infinito menos ti que está en el denominador, y en cualquier instante de tiempo es t menos t sub infinito. Ahora bien, estamos claros y espero que entendamos que aquí la cantidad de calor, la velocidad, la razón de transferencia de calor está cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque esta fuerza impulsora va cambiando. Este TI cambia y se aproxima a T sub infinito. Ojo, se aproxima, consecuentemente el diferencial se corta. Si yo lo entiendo desde la lógica de acá, si este diferencial, conforme pasa el tiempo, se va cortando, vemos que este Q depende de qué, depende de ti. Cambia. ¿Sí? Por eso ustedes aquí se dan cuenta que me está diciendo que la cantidad máxima de calor que va a experimentar el objeto es cuando tengo el máximo diferencial de temperaturas, y por eso aquí me está poniendo MCP multiplicado por ¿qué? T sub infinito menos T inicial. La máxima fuerza impulsora que yo tengo. ¿Sí? Pero, para que entiendan mejor, lo veo desde la lógica de convección, pero también por esta igualdad, ¿no es cierto?, de balance de energía, también lo puedo proyectar y poner MCP, el máximo diferencial de temperaturas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el objeto igual va a cambiar desde TI hasta ¿cuándo? Hasta T sub infinito. Eso es lo máximo que va a experimentar. En un tiempo infinito, no sé cuánto tiempo tenga que transcurrir, pero el material va a cambiar desde T sub I hasta T sub infinito, cuando ya cesa la transferencia. Y claro, si alcanza esa temperatura, mediante este cálculo MCP delta T, también lo puedo cuantificar a nivel de la cantidad máxima de calor que va a ganar el objeto. Pero eso se da que en un tiempo infinito. ¿Sí? No sé cuánto tiempo tenga que transcurrir. Esto que calculamos acá, en cambio, ¿en qué instante de tiempo tiene esto? MCP, perdón. H, área de transferencia, y T infinito menos T sub. ¿Y cuándo tenemos eso? Ojo, nuevamente, espero que se den cuenta, unidades. Acá es energía neta, Julius. Esto es la cantidad de calor que el objeto como máximo va a ganar, porque ha transcurrido mucho tiempo, el objeto prácticamente ya adquirió que la temperatura de los alrededores. Cambió desde TI hasta T sub infinito. La cantidad máxima de calor que gana el objeto. Pero acá yo estoy escribiendo HA y estoy escribiendo el máximo diferencial de temperaturas que tengo. Pero aquí, ¿qué unidades tengo? Pero esto pasa ¿cuándo? Cuando el tiempo tiende a ser. Entonces, ojo, allá, tiempo infinito, tiempo cero. Allá, energía neta, acá, velocidad. Pues cuando el tiempo tiende a cero, aquí tengo la máxima velocidad de transferencia. Entonces, todo bien hasta aquí. Ya entiendo que es un sistema concentrado.
Por esta idealización de que la temperatura es homogénea, uniforme en todo el objeto, en todo el material, y que esa temperatura solo cambie con el tiempo, hago el balance tomando en cuenta, ¿no es cierto?, la parte convectiva, y que esa transferencia incide en el cambio del contenido energético del material, y eso lo puedo visualizar como MSP del papel. Llego a esta ecuación. Ecuación nada complicada, muy fácil de aplicar, pero aquí hay un problema. El problema es cuándo yo puedo aplicar esta ecuación. Lo único que les he dicho es resistencia especial. Y por lo pronto lo único que les he dicho es conductividad térmica alta. Pero, ¿qué significa alto? ¿Qué significa especial? Necesito un criterio para que yo pueda definir y saber si el sistema se comporta o no como sistema concentrado. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda aplicar esta ecuación, yo necesito establecer si se cumple este argumento, esta suposición, a nivel de que el objeto se comporta como sistema concentrado. No es que todos los materiales, no es que por simple gusto, por facilidad voy a decir sí, voy a resolver este problema en estado transitorio. Como es fácil la ecuación, digo sí, se comporta como sistema concentrado. No, tengo que demostrar la validez de mi supuesto. Entonces necesito establecer y fijar que hay un criterio que me permita a mí determinar y establecer si el objeto se comporta como sistema concentrado. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué criterio voy a emplear. Y para que entendamos la lógica del criterio que vamos a emplear es entender lo que está pasando acá. Como les decía, aquí el objeto está interactuando con un alrededor que está a temperatura diferente y eso propicia la transferencia. Pero aquí teníamos T sub infinito, aquí teníamos T sub i en el tiempo cero, pero en definitiva es un tiempo T en cualquier instante de tiempo diferentes. Habíamos planteado que T sub infinito es mayor que T, consecuentemente el calor va a ser lo que es. Ahora bien, tengo una velocidad de transferencia que, repito, cambia y depende del tiempo. Pero, repito, llega el calor hasta la superficie y el material necesita transportar esa energía para modificar su temperatura. Por lo tanto, ese calor luego migra hacia el objeto por conducción. Tendríamos convección, tendríamos conducción. Por lo tanto, a nivel superficial, ¿qué tenemos? Que los flujos de calor tienen que ser iguales en cualquier instante. El calor que llega por convección a la superficie debe ser igual a la cantidad de calor que por conducción va desde la superficie hacia el interior del material, y eso es conducción. Entonces, si yo comparo el flujo de calor por convección versus el flujo de calor por conducción, eso tiene que ser igual a 1, porque hay igualdad en la superficie. Entonces, bajo esta lógica, yo puedo escribir la ecuación característica de la convección, pero planteado como que fuerza impulsora sobre resistencia. ¿Cuál es la fuerza impulsora? Diferencia de temperaturas. ¿Cuál es la resistencia? El inverso del coeficiente de convección multiplicado por el área de transmisión. Acá, conducción, fuerza impulsora sobre espesor. Entonces, ¿qué pasa? Solo desde el punto de vista de dimensiones,
delta t se cancela con el delta t. El área de transferencia es la misma. Y me queda esto, ¿no es cierto? Conductividad térmica se va al numerador y en el denominador que tengo coeficiente de convección multiplicado por ¿sí? La ventaja de este planteamiento es que primero yo estoy comparando flujos de calor que deberían de ser iguales, pero lo que me interesa ahora es dimensionalmente. Calor por unidad de tiempo, calor por unidad de tiempo se cancelan las unidades, consecuentemente esto es adimensional. Desde la lógica del planteamiento de las ecuaciones características de conducción y convección, veo que finalmente llego a esta combinación de variables que definen que un nuevo grupo adimensional. Que para sistemas concentrados se denomina como número de Biot, que es el inverso de lo que está escrito acá, y es coeficiente de convección. Este delta X físicamente es un espesor, pero a nivel de dimensiones es longitud. Y le voy a decir una longitud característica sobre conductividad. Entonces, este grupo dimensional de Biot es importante a nivel de sistemas concentrados porque justamente es el parámetro que yo voy a utilizar para saber identificar y visualizar si un sistema tiene tendencia a comportarse como sistemas concentrados. ¿Sí? Coeficiente de convección, longitud característica de mi objeto sobre conductividad. Si ustedes quieren, hagan un análisis dimensional y verifiquen si realmente tengo ahí un grupo dimensional. Debería de darse, ¿no? Porque a la larga estoy comparando calor, que desde el punto de vista de unidades son las mismas y se cancelan sus unidades. Sí, no se cancelan, por lo tanto es un grupo adimensional. Ahora bien, este razonamiento también lo pueden plantear desde la lógica de que de resistencias. Yo también puedo concebir este número de Biot como la comparación entre la resistencia a la transferencia de calor por convección versus la resistencia a la transferencia de calor por conducción. La resistencia a la conducción, ya sabemos, de espesor sobre área de transferencia de conductividad térmica, resistencia para la conducción, el inverso de H por A. Como el área es la misma, ya nos queda. Nos queda lo mismo, H, longitud característica sobre conductividad. Listo, ya tenemos un grupo dimensional que va a ser nuestro parámetro, nuestro criterio para definir y establecer si un sistema puede considerarse sistema concentrado. Fíjense acá, de acuerdo a los datos que yo poseo para trabajar en este problema, yo necesito darles el H. Necesito darles la geometría, el objeto, el material con el cual van a trabajar, y eso significa que conozco que la conductividad
terminología técnica, ¿no es cierto? Yo les voy a decir, es un cilindro, es una esfera de acero, es un anillo, lo que puede ser. El rato que yo defino el material, ese es un conductivo. Ahora, en lo relacionado a la longitud característica igual, yo voy a trabajar desde la lógica de dimensiones, tomando en cuenta el objeto con el cual voy a trabajar. El objeto, ¿no es cierto?, indistintamente de su forma tiene un volumen. Pero, aparte de su volumen, por transferencia de calor, a mí me interesa que su área de transferencia. Y si yo comparo volumen sobre área de transferencia que tengo, longitud, y esa es la longitud característica que vamos a utilizar para sistemas concentrados. Ojo con lo que estoy diciendo, el volumen finito, ¿sí?, tiene un espacio, ocupa un volumen, no sé, de 1 centímetro cúbico, 50 ml, lo que fuese, volumen, lo puedo medir, ¿sí? Eso tiene que ver con qué, con el efecto masa, volumen, espacio que ocupa el objeto. Pero a nivel de transferencia de calor, ¿qué me interesa? El área de transferencia. Ojo, área de transferencia, área superficial. Aquí es esencialmente que toda esta superficie que está interactuando con el aire, que permite que el calor llegue o salga de la superficie por convección. Por lo tanto, desde la lógica de dimensiones, si yo comparo un volumen sobre un área, tengo unidades resultantes de longitud. Y a nivel de este tipo de problemas, para sistemas concentrados, esa es la famosa longitud característica. Y si ustedes se fijan acá, aquí está la longitud característica, ligada al fenómeno del cual están trabajando, que volumen sobre área. Aquí, en esta ecuación que se aplica para sistemas concentrados, ya tenemos el inverso de la longitud característica. Está definido el criterio por la información que se proporciona o se maneja. Yo voy a tener información del coeficiente de convección, poder calcular la longitud característica, si yo defino en materia de tengo la clase. ¿Qué significa? Que poder calcular el número BIOT. ¿Sí? Pero con el BIOT yo no hago nada. Si yo tengo un valor, yo no sé todavía qué significa eso. Es equivalente al número de Reynolds, ¿no es cierto? Yo les decía, pueden calcular el Reynolds como densidad, velocidad, diámetro, sumatoria sobre viscosidad y sacan un valor. Pero si yo no establezco un criterio nuevamente, yo no saco nada diciendo saqué un Reynolds de 5000. Pues necesito establecer que un rango de valores para que yo pueda establecer si efectivamente el sistema es concentrado. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Entonces aquí está un resumen de todo lo que les acababa de explicar, ¿no es cierto? Necesito un criterio para definir si es viable o no la aplicación de sistemas concentrados. Ese criterio está aplicado a nivel del número de bits. ¿Sí? Lo primero, necesito definir una longitud característica, ¿no es cierto? Que es básicamente la comparación del volumen para el área de transferencia. Y lo otro, tomando en cuenta esta igualdad de flujos de calor, o de que están implícitos el calor por convección y el calor por convección y conducción, ¿sí? Hago una igualdad y planteando los modelos para convección y conducción o desde la lógica de resistencias, defino y encuentro lo que es el número de bits, ¿sí? Ahí me dice en la parte superior conducción sobre la superficie del cuerpo y abajo me dice que
conducción dentro del cuerpo se igualan, ¿no es cierto? Porque en la superficie el flujo de calor que llega por convección luego es lo mismo que tiene que ir al interior por conducción, por eso hay igualdad y por eso puedo correlacionar. Pero también puedo verlo desde la lógica de resistencias, pero teniendo presente de que esta longitud, que es el equivalente del espesor a nivel de conducción, es realmente una longitud característica. ¿Sí? Entonces, si queremos darle alguna interpretación al número de Biot, y tenemos varias. El número de Biot es la razón de la resistencia interna del cuerpo a la conducción de calor con respecto a su resistencia externa a la convección de calor. Ojo, resistencias. Resistencia interna de un cuerpo a la conducción de calor respecto a la resistencia externa a la convección de calor. ¿Sí? Y claro, esto tiene mucha lógica. Cuando el coeficiente de transferencia de calor por convección y en consecuencia la transferencia de calor por convección desde el cuerpo son altos, la temperatura del cuerpo cerca de la superficie cae con rapidez. Esto crea una diferencia de temperaturas grande entre las regiones interior y exterior, a menos de que el cuerpo pueda transferir calor desde la región interna a la más externa, de forma muy rápida. Esto en definitiva lo que está realizando es el concepto de resistencia mínima a la transferencia. Si mi resistencia de calor es pequeña, ¿sí? Yo entiendo por qué me dice que debe de transportar rápidamente el calor acumulado. ¿Para qué? Para asegurar homogeneidad de temperatura. Para asegurar que esta fuerza impulsora sea pequeña. Entonces, una alta velocidad de transferencia de calor equipara la baja resistencia que tiene el material para que este diferencial de temperatura sea muy pequeño y pueda suponer temperatura homogénea en la materia. Que es justamente lo que se está explicando. ¿Sí? Entonces, con esta explicación, chicos, y sobre todo tomando en cuenta la consideración de que el Biot es la relación de resistencias, ¿qué me pueden decir, chicos? ¿El Biot tendrá que ser pequeño o tendrá que ser alto para que yo considere un sistema concentrado? Pues tiene que ser muy pequeño. De alguna forma ya la respuesta la conocían: resistencia despreciable, resistencia pequeña. Y si yo estoy comparando el Biot, resistencia a la conducción versus resistencia a la convección, la conducción está en el numerador y esto tiene que ser pequeño. Por lo tanto, el Biot tiene que ser pequeño para que yo pueda considerarlo al objeto como sistema concentrado. ¿Sí? Lo ideal es que el Biot sea cero, pero eso no existe. Siempre hay un valor de resistencia, pequeño y insignificante, pero siempre existe. Entonces, Biot igual a cero no vamos a obtener nunca. Pero sí puede establecer un valor, un umbral, que me permita a mí considerar un sistema como concentrado. Si el valor lo van a tener que comprobar, revisar, me parece que se acepta y se establece que un Biot hasta 0,1 es un criterio adecuado para considerar un sistema concentrado. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes cuando resuelvan problemas de esta naturaleza es ver si el sistema es concentrado o no. ¿Por qué? Porque si es concentrado facilita el análisis del problema. Para ello, lo primero que van a hacer es que calcular el Biot. Si el Biot es inferior a 0,1, tienen una gran ayuda y una gran ventaja. ¿Por qué? Porque van a utilizar la ecuación. Entonces ahí entendemos por qué nos dice números pequeños de Biot representan poca resistencia a la conducción de calor y por lo tanto
gradientes pequeños de temperatura del cuerpo. Cuando el coeficiente de transferencia de calor por convección alta y en consecuencia la transferencia de calor por convección desde el cuerpo son altos, la temperatura del cuerpo cerca de la superficie cae con rapidez. Aquí se está planteando un escenario en el cual yo tengo aquí una temperatura alta y aquí el medio ambiente tiene una temperatura baja. Si yo tengo aquí un coeficiente de convección que me dice alto, esto predispone a que esta superficie, ¿sí?, automáticamente tienda a adquirir la temperatura de los alrededores. ¿Sí? Eso va a pasar mucho. Si el H es alto, predispone que hay una alta tasa de transferencia de calor, y esa alta tasa de transferencia de calor hace que esta superficie cambie rápidamente y tienda a adquirir la temperatura de calor. Pero por otra parte, si aquí yo ya tengo T0 infinito, pero recuerden, todo el objeto tiene una temperatura alta, aquí está el delta T, propicia la transferencia de calor, pero en un sistema concentrado, la velocidad de transferencia tiene que ser muy alta para anular el delta de temperaturas, y por eso tengo esto de calor. Esa alta velocidad de transferencia de calor se contrapone con la pequeña resistencia. No me importa cuán alto sea esto, si este tiende a cero, esto también tiende a cero, y por eso en el objeto tengo pequeños diferenciales de temperatura. Sistemas concentrados. Ya. Sí, consiguió. Hasta. Se